Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy nos sumergiremos en la fascinante historia del sitio SAM SA-2, un desarrollo que cambió el panorama de la defensa aérea durante la era de la Guerra Fría. Así que prepárense porque estamos a punto de viajar atrás en el tiempo hasta principios de la década de los 50 y descubrir los orígenes del SA-2. Imagínense esto. Es principios de la década de los 50 y las tensiones entre Estados Unidos y la Unión Soviética están en aumento. La Fuerza Aérea de los Estados Unidos está avanzando a toda máquina en el desarrollo de bombarderos a reacción de largo alcance armados con bombas nucleares. Estos bombarderos, como el Boeing B-47 Stratojet, están equipados con capacidades de repostaje en vuelo, lo que les daba la capacidad de penetrar profundamente en el territorio soviético. Y justo cuando pensábamos que las cosas no podían volverse más intensas, aparece el Boeing B-52 Stratofortress, con capacidades aún mayores de alcance y carga que su predecesor. La amenaza de estos bombarderos a gran velocidad y gran altitud se cierne sobre la Unión Soviética en caso de un conflicto potencial. Pero los soviéticos no son de los que se quedaban de brazos cruzados, reconocen la necesidad de mejorar su defensa aérea y se embarcan en un viaje para crear algo que cambiaría el curso de la historia: el misil tierra-aire SA-2. Verán, aunque las fuerzas de defensa aérea soviéticas tenían una formidable variedad de artillería antiaérea e interceptores, sabían que las armas tradicionales tenían sus limitaciones cuando se trataba de derribar bombarderos a gran altitud. Ahí es donde entra el SA-2. El desarrollo comienza en 1953 bajo la atenta mirada de Piotr Grushin. El objetivo: diseñar un misil capaz de apuntar a aeronaves grandes, no maniobrables y a gran altitud. Este misil no necesitaba ser un gimnasta en el cielo, necesitaba velocidad, la capacidad de resistir contramedidas y la pura potencia para derribar a su presa aérea. Con determinación impulsando sus esfuerzos, el equipo se embarcó en la creación de un sistema pionero que pudiera convertir esto en realidad. El desarrollo del SA-2 avanzó a toda velocidad, y antes de darse cuenta, las pruebas estaban en marcha apenas unos años después. Pero el momento realmente espectacular ocurrió en 1957, cuando el SA-2 hizo su debut público en el desfile del Día de Mayo en Moscú. El mundo tuvo su primera visión de este revolucionario sistema de misiles y fue un verdadero game changer, como les dicen los lolos hoy en día. Fue una clara declaración de que la Unión Soviética no debía ser subestimada en el ámbito de la innovación en defensa aérea. Hemos hablado de su desarrollo en los primeros años de la década de los 50, pero ahora es momento de explorar su despliegue inicial. A partir de 1957, el despliegue a gran escala del SA-2 comenzó a tomar forma, y en los años siguientes experimentó varias mejoras significativas. Ahora, aquí está el truco. El SA-2, también llamado S-75 Devina, nunca tuvo la intención de reemplazar a los sitios de misiles tierra-aire S-25 Berkut alrededor de Moscú. Sin embargo, sí llegó para reemplazar a los antiaéreos de gran altitud, como los cañones antiaéreos KS-30 de 130 mm y los KS-19 de 100 mm. Entre mediados de 1958 y 1964, los activos de inteligencia de Estados Unidos localizaron más de 600 sitios equipados con el S-75 en la Unión Soviética. Estos sitios tendían a agruparse alrededor de centros de población, complejos industriales y centros de control gubernamentales. Además, se establecieron anillos de sitios SAM alrededor de rutas probables de bombarderos que pudieran adentrarse en el corazón de la Unión Soviética. Hacia mediados de la década de 1960, la Unión Soviética había concluido el despliegue del S-75 con aproximadamente 1000 sitios operativos. Un sitio SAM comúnmente tenía 6 lanzadores de misiles. Imaginen 6000 misiles listos para despegar. Pero aquí viene lo interesante. Además de su despliegue en la Unión Soviética, varias baterías de S-75 se implementaron durante la década de 1960 en Alemania Oriental para proteger a las fuerzas soviéticas estacionadas en ese país. Más tarde el sistema se vendió a la mayoría de los países del Pacto de Varsovia
y se proporcionó a China, Corea del Norte y finalmente al norte de Vietnam. El SA-2 estaba expandiendo su alcance global. Aunque el derribo del avión U-2, piloteado por Francis Gary Powers en 1960, es uno de los primeros éxitos conocidos del S-75, el primer avión derribado por el S-75 fue un avión de reconocimiento de alta altitud Martin RB-57D Canberra de la Fuerza Aérea de Taiwán. El avión fue alcanzado por un sitio SAM operado por China cerca de Beijing el 7 de octubre de 1959. En los siguientes años, la Fuerza Aérea de Taiwán perdería varios aviones ante el S-75. El 1 de mayo de 1960, el U-2 de Gary Powers fue derribado mientras volaba sobre el sitio de pruebas cerca de Sverdlovsk. El primer misil destruyó al U-2 y otros 13 fueron disparados, alcanzando incluso a un MiG-19 en gran altitud que lo perseguía en un incidente de fuego amigo. Además, los S-75 chinos derribaron 5 de estos piloteados por la República de Taiwán. En 1965, Vietnam del Norte solicitó asistencia contra el poderío aéreo estadounidense, ya que su propio sistema de defensa aérea carecía de la capacidad para derribar aviones que volaban a gran altitud. Tras algunas discusiones, se acordó suministrar al Ejército Popular de Vietnam con el S-75. La decisión no se tomó a la ligera, ya que aumentaba en gran medida la posibilidad de que uno de estos misiles cayera en manos estadounidenses para su estudio. El sistema de misiles se utilizó ampliamente en todo el mundo, especialmente en Medio Oriente, donde Egipto y Siria los emplearon para defenderse de la Fuerza Aérea de Israel. El último éxito conocido parece haber ocurrido durante la guerra en Abjasia del 92, cuando misiles georgianos derribaron a un caza ruso Sukhoi 27 cerca de Gudauta el 19 de marzo de 1993. Pero el S-75 no estaba limitado puramente a un rol antiaéreo. Durante el asedio de Bihać en la guerra de Bosnia, las fuerzas serbias desde Krajina dispararon al menos 3 de estos misiles en un modo tierra a tierra, hacia la ciudad bosnia de Kazin. En la guerra civil de Yemen, los Houthis modificaron algunos de sus SA-2 en misiles balísticos tierra-superficie para atacar bases saudíes con ellos. Ahora conoceremos cómo este misil desempeñó un papel determinante en el conflicto aéreo en Vietnam. Esta es una historia de estrategia, adaptación y contramedidas que cambió el rumbo de la batalla aérea. En los años 60, los pilotos vietnamitas no tenían un medio para amenazar a los aviones estadounidenses. Las aeronaves de Estados Unidos volaban a altitudes de 4 a 5 kilómetros, fuera del alcance de los cañones antiaéreos vietnamitas. Pero todo cambió cuando el SA-75 derribó un avión Phantom F-4 estadounidense. Los bombarderos estadounidenses comenzaron a descender por debajo de los 3 kilómetros, adentrándose en el rango de acción de los cañones antiaéreos vietnamitas. Esa fue la primera adaptación. El 24 de julio del 65, 4 F-4C Phantoms de la Fuerza Aérea participaron en un ataque aéreo cerca de Hanoi. Sin embargo, uno fue derribado y 3 resultaron dañados por los SA-2. Este fue el primer enfrentamiento directo de aviones estadounidenses contra los sitios SAM. 2 días después, el presidente Johnson dio la orden de atacar las posiciones conocidas de los SA-2 fuera de una zona de exclusión. En la mañana del 27 de julio, 48 F-105 se unieron a la operación llamada Spring High. Los vietnamitas estaban preparados, con cañones antiaéreos de 23 mm y 37 mm en los sitios SAM, que además eran cazabobos, porque eran paquetes de bambú pintados de blanco. Se perdieron varios aviones durante esa operación, pero Estados Unidos no se quedó de brazos cruzados. Entre el 65 y el 66, desarrollaron contramedidas. La Marina introdujo el misil aire-superficie antirradiación AGM-45 Shrike y montó su primer ataque en octubre del 65. La Fuerza Aérea equipó a los bombarderos B-66 con poderosos inhibidores que tenían la tarea de cegar a los radares de alerta temprana, y desarrolló pods de interferencia electrónica más pequeños para que los llevaran los cazas. Además nacieron las aeronaves
Wild Weasel, equipadas con sistemas de misiles Shrike diseñados para localizar y destruir el radar enemigo, además de tácticas. Esa fue la segunda adaptación. Los soviéticos y vietnamitas no se quedaron atrás y se adaptaron a estas tácticas. La Unión Soviética mejoró su radar para resistir mejor las contramedidas electrónicas. Introdujeron un modo de guía pasiva, permitiendo que el radar de seguimiento se bloqueara en la señal de interferencia, guiando a los misiles directamente hacia la fuente de interferencia. Una verdadera lucha de ingenio. También desarrollaron tácticas para enfrentar al Shrike. Una de ellas consistía en apuntar el radar hacia un lado y apagarlo brevemente, haciendo que el Shrike perdiera la señal y se estrellara. Esa fue la tercera adaptación. La guerra se volvía más desafiante y creativa. Las maniobras evasivas se utilizaban, el enmascaramiento del terreno. Se bombardeaban posiciones identificadas de lanzamiento de SAM y el camuflaje y el silencio de radio eran fundamentales. Pero no todo eran victorias. Según los datos estadounidenses, hasta diciembre de 1965, 8 sistemas S-75M fueron destruidos, aunque a veces los aviones estadounidenses atacaban posiciones falsas. Las cifras soviéticas y vietnamitas afirmaban haber destruido 31 aeronaves, mientras que los estadounidenses reconocían la pérdida de 13. Según las memorias de asesores soviéticos, en promedio, una unidad de misiles antiaéreos destruía de 5 a 6 aeronaves antes de quedar fuera de acción. La lucha continuaba de forma intensa. A pesar de estos avances, Estados Unidos no se rindió y desarrolló sistemas SM efectivos para modelos como el B-52E. Durante las grandes incursiones de los B-52 en diciembre del 72, se dispararon 266 misiles, resultando en la pérdida de 15 de los bombarderos y daños en muchos otros. Las contramedidas electrónicas demostraron ser efectivas, pero las tácticas repetitivas al comienzo de la campaña de bombardeo aumentaron la vulnerabilidad de los B-52. Las tripulaciones de misiles norvietnamitas adoptaron una práctica de disparar grandes salvas de S-75 para superar las contramedidas defensivas de las aeronaves. La conclusión de la campaña Linebacker II mostró que la tasa de derribos del S-75 contra los B-52 era de 7.52%. Un total de 15 fueron derribados, mientras que 5 sufrieron daños graves por 266 misiles en total. Sin embargo, no todo era tan simple. Algunas de las aeronaves estadounidenses que se, comillas, estrellaron en accidentes de vuelo, en realidad lo hicieron porque, debido a los S-75 se dañaban. Un caso notable fue cuando un B-52 gravemente dañado por un SAM se salió de la pista al aterrizar en Tailandia y explotó en minas instaladas alrededor del campo para protegerse de los ataques de guerrilla. Solo uno de los tripulantes sobrevivió, pero este B-52 se contó como un accidente en vuelo. Según Dana Drenkowski y Lester W. Grau, el número de aviones estadounidenses confirmados como pérdidas por ellos mismos es incierto, ya que las cifras estadounidenses son cuestionables. Si un avión estaba gravemente dañado pero lograba aterrizar, la USAF no lo consideraba como una pérdida, incluso si estaba tan dañado como para no volar nuevamente. Así que las estadísticas de pérdida aérea en Vietnam son un poco más altas que las que reportaban. La contribución del SA-2 en la guerra de Vietnam fue significativa. Según los informes, la Unión Soviética entregó 95 de estos sistemas y más de 7.600 misiles a los vietnamitas. Un total de 6.800 fueron lanzados o retirados por obsolescencia. Y según los cálculos de los vietnamitas, el S-75 derribó 1.046 aeronaves, lo que representa un asombroso 31% de todas las aeronaves estadounidenses derribadas. En comparación, las armas antiaéreas derribaron el 60% y el 9% fueron derribados por los cazas MiG. La tasa más alta de derribos por parte de la artillería antiaérea se debió en parte al hecho de que las unidades de cañones recibían datos de la estación de radar del S-75, lo que mejoraba significativamente su efectividad. Y además, estos mismos S-75
obligaban que las aeronaves estadounidenses volaran más bajo, lo que los dejaba en el alcance de la artillería antiaérea. Algo así como la primera iteración de una red de defensa integrada. La Unión Soviética, maestra en organización militar, utilizó una estructura estándar para las unidades de S-75. Cada regimiento tenía 3 batallones subordinados, y la sede del regimiento controlaba los radares de alerta temprana y coordinaba las acciones de los batallones. Cada batallón tenía lanzadores de misiles V-750 dispuestos en una formación hexagonal como de flor, con radares y sistema de guiado en el centro. Esta peculiar forma de flor los hacía fácilmente reconocibles en las fotos de reconocimiento. Pero hablemos del misil en sí. El V-750 es un misil de 2 etapas, con un propulsor de combustible sólido y una segunda etapa con combustible líquido. Al encenderse, el V-750 alcanza una velocidad aproximada de Mach 3. El misil tiene alas con superficie de control para estabilizarlo durante su vuelo. Los modelos más recientes mejoraron su sistema de guiado, utilizando 4 grandes antenas o tiras de antenas, dependiendo del modelo, para recibir señales de control de los computadores de guiado en el sitio. La cabeza del misil monta una carga de 195 kilogramos de fragmentación, con fusibles de proximidad, de contacto y de mando. A altitudes más bajas, esta cabeza mortal tiene un radio letal de unos 65 metros, pero a altitudes más elevadas, la atmósfera más delgada permite un radio de hasta 250 metros. Esto es porque hay menor resistencia aerodinámica que frenase a las esquirlas. La precisión del misil es de aproximadamente 75 metros, lo que explica por qué generalmente se disparaban 2 en un salvo. Es la mejor manera de asegurar un derribo, o mejor dicho, asegurar una probabilidad más alta de derribar. El rango típico de este misil es de unos 45 kilómetros, pero en aviación siempre hablaremos en términos de millas náuticas. Desde ahora en adelante, cuando trate de estos temas en el canal, 45 kilómetros son 24 millas náuticas. Sin embargo, cuando se trata de alcance de sistemas de defensa aéreo, los alcances siempre son fluidos y nunca debemos guiarnos por los números publicados, al menos en el caso de la Unión Soviética. 24 millas náuticas era el alcance máximo para interceptar a un objetivo grande no maniobrable en la zona balística más óptima. En la vida real, típicamente los operadores de sitios SAM prefieren dejar que el blanco se acerque un poco más. Y también este misil tenía una altitud máxima de alrededor de 20.000 metros o 66.000 pies. Pero ojo, el sistema de radar y guiado tiene un rango mínimo de aproximadamente 500 a 1000 metros. Y el primer misil tenía un piso de 3000 metros de altitud. Cualquier objeto volando más bajo era imposible de interceptar. Como regla general, el primer misil V-750 tenía un rango de 4 a 15 millas náuticas. El V-755 extendía este rango a 24 millas náuticas y la última versión, el V-759, tenía un alcance máximo de 32 millas náuticas. Como pueden ver, un sistema SA-2 puede tener varios tipos de misiles que modifican su alcance cinético. Pero también tenemos el radar, el corazón y ojos de un sitio SAM. El S-75 opera con una serie de radares inteligentes que trabajan en conjunto para detectar, rastrear y destruir a los objetivos enemigos. Todo comienza con el radar de alerta temprana, el P-12, también conocido como Spoon Rest. Este radar tiene un rango impresionante de aproximadamente 148 millas náuticas. Su función es detectar aeronaves entrantes en el ODA Loop o el bucle ODA. Esto sería la etapa de observación que permitiría la orientación del comandante a la amenaza. Una vez que las aeronaves enemigas son detectadas por el Spoon Rest, la batuta es pasada al radar de adquisición Fan-Song. Estos radares tienen un rango de alrededor de 35 millas náuticas y se utilizan para refinar la ubicación, la altitud y la velocidad de las aeronaves hostiles. El sistema Fan-Song consta de 2 antenas que operan a diferentes frecuencias. Una antena proporciona información sobre la elevación y la otra sobre el azimut.
Es como una red de ojos electrónicos que siguen a los objetivos en el cielo y es este radar el que guía el misil hacia el objetivo. El centro de mando del regimiento también incluye otros radares importantes como un radar de banda C de largo alcance llamado Flat Face y un sistema SideNet para medir la altura de los objetivos. Toda esta información fluye desde el regimiento hasta los operadores del SpoonRes en los batallones, lo que les permite coordinar sus búsquedas y tomar decisiones informadas, como es común en el hardware militar. Todos estos elementos nombrados poseen modernizaciones nacionales como extranjeras que potencian sus capacidades. Sin embargo, lo mencionado hasta ahora es suficiente para entender su funcionamiento y capacidad general. La red de radares y sistemas de detección del SA-2 forman una red inteligente y letal, trabajando juntos para mantener los cielos seguros y defender contra las amenazas aéreas enemigas. Y en general, siempre hay humanos en toda la cadena de procesos que influyen en el rendimiento de estos sistemas. Por ejemplo, en el famoso derribo del F-117 fue la gran aptitud del comandante de la batería y un poco de suerte lo que resultó en un derribo que en teoría resulta de una bajísima probabilidad. Incluso en estos sistemas altamente computarizados, la estrategia, la táctica y la habilidad del operador constituyen un factor clave en su empleo. China produjo las variantes HQ-1 a HQ-4, que son desarrollos adicionales al sistema original para adaptarse, en su caso, a la aviación de la República de Taiwán. En el caso de Irán, tienen a los sistemas Zayad-1 a 4 y a su vez China desarrolló al DF-7, que convirtió a estos HQ en misiles balísticos de ataque a tierra. El Qajar-1 fue una modificación hecha por los Houthis para hacer un misil tierra a tierra utilizado durante la guerra civil de Yemen. Y al otro lado de la cortina de hierro, el proyecto Nike y Bristol Bloodhound fueron los equivalentes que no resultaron tan famosos como el S-75 Devina. Y eso, hemos explorado la fascinante historia del SA-2, desde sus inicios en la Guerra Fría hasta su papel crucial en la defensa antiaérea. Hemos desglosado su estructura organizativa, sus capacidades de rastreo y por supuesto el increíble poder de sus misiles. Si disfrutaron aprendiendo sobre el SA-2 y quieren ser parte de esta comunidad de entusiastas de la tecnología militar, los invito a considerar unirse como miembros del canal. Un agradecimiento especial a todos los miembros, su apoyo se agradece bastante. Esperamos ver a más de ustedes convirtiéndose en miembros y formando parte de esta increíble comunidad. Manténganse atentos para más videos en el mundo de la tecnología y la historia militar. Nos vemos en el próximo video.